Damos gracias al Señor por aquellos que estuvieron dispuestos en un tiempo a dar su vida para que pudiésemos nosotros hoy vivir en libertad en un país que, aunque ha descuidado mucho esa libertad y declinado, aún tenemos libertad para adorar a Dios, aún tenemos libertad para crear nuestras familias, ¿verdad? Según la Escritura, según nuestra conciencia delante de Dios. Yo quisiera que esta mañana orásemos por todas aquellas familias que aún tienen, ¿verdad? Recuerdos quizás de personas en su familia que dieron su vida por esa libertad. Y aunque es una libertad temporal, porque Cristo es el que nos libertó eternamente, agradecemos esa libertad. Padre, gracias te damos al recordar este día de aquellos, Señor, que en su tiempo tomaron el paso, el riesgo de defender la libertad de este país. Yo te pido, Señor, por cada una de aquellas familias que recuerdan hoy esa pérdida, Señor, ese sacrificio que ellos hicieron, para que nosotros hoy viviésemos en libertad, para que nosotros hoy apreciásemos la libertad que se nos ha dado. Te damos gracias, Dios, que tú eres el único Dios que consuelas, que puedes traer, Señor, bendición a esas familias. Te pedimos por ellas y por todos aquellos, Señor, que aún sirven en las Fuerzas Armadas de este país. Yo te pido, Señor, que los ayude, los fortalezcas y, Señor, que cuides de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que vaya conmigo en su Biblia, capítulo 6 de Romanos. Vamos a continuar esta mañana con la serie que hemos llevado adelante acerca de la iglesia. Empezamos diciendo que la iglesia es un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios, que la salvación es la obra de Dios. Cristo vino para salvar a aquellos a quien el Padre le dio para que Él les diese vida eterna, dice Juan capítulo 17, versos 2 y 3. La semana pasada hablamos acerca de el llamado, hacer nuestro llamado y nuestra elección firme, como dice el apóstol Pedro en su epístola, pero vimos que la manera de hacerlo eso es observando las evidencias en la vida nuestra, pero también en la vida de otros. Empezamos a hablar de las evidencias de la salvación. Empezamos a ver la instrucción que la Biblia nos da acerca también de la pelea espiritual que todo creyente tiene, aún después de haber nacido de nuevo. Tenemos la batalla con el pecado, con el mundo, con el diablo. En Romanos capítulo 6 vamos a continuar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, pero quiero recalcar algunas cosas que hablamos. En Romanos 6, empezando el verso 15, Pablo dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, todos digan gracias a Dios. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir la iniquidad, la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Dijimos la semana pasada que los esclavos del pecado han sido convertidos en esclavos de justicia o esclavos de Dios. Éramos esclavizados a algo del cual no podíamos escapar, era el pecado, el poder del pecado.
¿ves? La esclavitud del pecado, pero cuando Cristo vino nos liberó. Y vemos aquí que Pablo dice que aunque éramos esclavos, verso 17, del pecado, note que dice éramos, es algo que en una condición en la cual existíamos cuando estábamos fuera de Cristo. Dice, pero ahora, verso 18, somos libertados del pecado. O sea, somos hechos libres del pecado y hemos sido convertidos o venimos a ser esclavos de la justicia. Le dije que la palabra siervos ahí es la misma palabra que él usa cuando habla en el verso 17 de esclavos o siervos del pecado. Servíamos al pecado, pero ahora servimos la justicia. Ahora estamos atados, si podemos decir así, como esclavos a Cristo, a la justicia de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido llamada, elegida, tiene un cambio de disposición en su corazón en lo que concierne el pecado. Y digo eso porque todos los cristianos, por eso la Biblia nos advierte aún a los cristianos que no pequemos, que no desobedezcamos a Dios, porque podemos aún todavía hacerlo. Pero el creyente que realmente ha nacido de nuevo, su corazón, la disposición de su corazón hacia el pecado ha cambiado. Ya no nos sentimos en casa pecando como nos sentíamos cuando estábamos en el mundo, que era parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y estábamos esclavizados al pecado. Pero una persona que está perdida, una persona que está atada al pecado, no puede, todos digan no puede vencer la esclavitud a ese pecado. Es literalmente un esclavo del pecado. Jesús dijo esto en Juan capítulo 8, guarde su lugar ahí en Romanos 6, pero en Juan capítulo 8, verso 34, empezando en el verso 34, Jesús le responde a los religiosos de su día y les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, sigue. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo, o sea, Él, Jesús, os libertare. Acuérdense, Pablo acaba de decir aquí, hemos sido libertados del pecado. ¿Quién nos libertó? Cristo. Y si Cristo nos libertó del pecado, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Así que hay una libertad que tenemos verdaderamente. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, Jesús le dijo, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que el Señor le está diciendo, ustedes están esclavizados al pecado. Si yo los libero, serán verdaderamente libres. Y de hecho ahí en Juan 8, Jesús le dice a los discípulos que creyeron en Él, a las personas que ¿verdad? Creyeron en Él, que si continúan en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, Cristo dijo, y la verdad os hará libre. ¿Y qué mejor verdad que conocer a Cristo? Él es la verdad. Así que cuando Cristo viene, Él libera. Y dice que nos libera verdaderamente. Así que una persona nacida de nuevo, un creyente que ha nacido de nuevo, ha sido liberado de la esclavitud al pecado. Todavía puede pecar, pero tiene la habilidad de resistir el pecado y no hacerlo. Y por eso la Biblia nos exhorta a que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos abogado con Dios, dice la Biblia en 1 de Juan, que intercede por nosotros. Aquellos que son llamados todavía pueden pecar, tienen la habilidad de resistir aún el pecado, de tener victoria sobre el pecado. Ahora, en Romanos 6, sigue Pablo adelante en el verso 20, después de decir que somos liberados del pecado y somos ahora siervos de justicia, dice en el verso 20, porque cuando erais esclavos, note el tenso ahí del verbo pasado, eras, ya no sois porque has sido liberado. Y cada creyente que ha nacido de nuevo tiene que reconocer esto. Era esclavo del pecado. Sí, ahora todavía peco quizá, a veces desobedezco a Dios, pero no soy esclavo al pecado. Puedo tener victoria sobre cualquier pecado que venga a tratar de dominar mi vida. Dice, cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Ahí hablamos la semana pasada acerca de que fuimos liberados de la esclavitud al pecado y éramos antes de eso libres. Note la expresión, eras libres de la justicia.
O sea que teníamos la capacidad de hacer las cosas justas y rectas que agradan a Dios. No era posible para nosotros como pecadores hacerlo. Aún las obras buenas que un pecador hace, la Biblia dice que son como trapos inmundos. Toda nuestra justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón, como un esclavo al pecado, es hacerlo, pero hacerlo egoístamente. Aún las cosas buenas que los pecadores hacen, lo hacen por ellos, no por Dios. Lo hacen no para agradar a Dios, lo hacen no para traerle gloria a Dios. Entonces el creyente que ha nacido de nuevo tiene esa habilidad de vencer el pecado, de decir no al pecado y hacerlo para glorificar a Dios. Esa es la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y otro que no. Así que éramos incapaces de hacer justicia porque estábamos esclavizados al pecado. Y luego en Romanos 7, vaya conmigo ahí el verso 4, sigue Pablo en su discurso ahí diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, es interesante que Pablo escribe esta frase, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? Porque hay mucha falsa doctrina que personas han llevado hacia adelante la iglesia diciendo que ya no necesitamos la ley, que la ley, verdad, aunque ya se cumplió, ya no se necesita. Inclusive la Biblia nos dice que la ley tiene una función. Y la ley de Dios, la ley de Moisés, nunca fue dada para salvación. ¿Sabía usted eso? Dios no nos dio la ley para que tratáramos de guardarla y así poder ser salvos, porque nadie podía. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Ya habíamos quebrado toda la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que somos muertos a la ley, dice para que seas de otro, o sea, para que le pertenezcas a otro, para que estés unido o casado, como está hablando ahí en los primeros versículos, de una persona que está casada con alguien, pero muere y es liberada de esa persona porque está muerta. Dice, ustedes han muerto a la ley ya no va a dominarlos a ustedes, porque la ley tiene una función muy importante que a veces, como digo, creyentes no entendemos, pero tenemos que entenderla. Nosotros somos, ¿qué? De otro, note que dice, de aquel que resucitó de los muertos a fin, o sea, este es el fin por el cual Dios nos liberó, de que llevemos, ¿qué? Fruto, todos digan fruto. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Ven las personas en mi vida el fruto, verdad, de ahora ser una persona nueva? Acuérdense, estamos considerando la pregunta acerca de que cómo una persona puede examinarse para saber y hacer su elección firme, saber que yo realmente soy verdadero cristiano, no que un día voy a estar delante de Jesús y me va a decir, nunca te conocí. Nadie queremos estar en esa posición, pero habrá muchos que le dirán al Señor, 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 acuérdate, yo fui a la iglesia, yo iba a la iglesia, yo di diezmos, yo hacía esto y eso y lo otro. Pero el Señor va a decirles, nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. Qué triste será eso, que una persona gaste toda su vida en una vida religiosa y al final darse cuenta de que no forma parte del cuerpo del Señor. Y dije que como nosotros podemos saber es sabiendo qué dice la Biblia, cuáles son las evidencias de una persona que realmente ha nacido de nuevo, se ha entregado al Señor. Ahora, somos ahora unidos, o puedo decir así, somos ahora de Cristo, somos casados, si podemos decir así. Él es nuestro Señor, nuestra pareja, si podemos decir así, porque Pablo está hablando ahí acerca de esa relación matrimonial. Estamos unidos con otro, aquel que resucitó para que llevemos fruto para Dios. Ahora, en Gálatas capítulo 5, vamos al libro de Gálatas, Pablo nos dice algo muy interesante aquí acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de la esclavitud, o sea, no te vuelvas otra vez a esa esclavitud de la cual Cristo ya te liberó. Está firme en la libertad con la cual Él nos hizo libre. Y luego dice en el verso 13, vamos al 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sirve por amor, o sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí hay otra evidencia, y hablamos de esta hace unas semanas atrás, que la evidencia más grande del nuevo nacimiento es que uno ama a los hermanos, que tiene amor, sirve por amor a Dios y por amor a sus hermanos. Entonces Pablo dice aquí, a libertad fuisteis llamados, pero esa libertad nos lleva ¿a qué? A servir. Hace muchos años oí un predicador en México que dijo, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve realmente para Dios, porque Dios nos llamó para servir. Entonces una de las evidencias es que nosotros tenemos el deseo de servir. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. O sea que la evidencia de que alguien realmente conoce a Cristo es el amor. Pero si siempre está mordiendo a otros. Pablo dijo en una ocasión, cuídense de los perros. Los perros muerden, ¿verdad? Entonces dice, si se están mordiendo, si se están maltratando los unos a los otros, si no están amándose los unos a los otros, se le están comiendo los unos a los otros, ¿verdad? Dice, cuidado que no se consuman los unos a los otros, porque la carne siempre, las actitudes carnales siempre destruyen, amén, siempre nos llevan a un lugar donde no queremos ir y nos cuesta más de lo que queremos pagar, aleluya. Así que nos debemos de cuidar de esto. Verso 16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Esta es la victoria, esta es realmente la clave a la victoria en la vida cristiana. Caminar en el Espíritu. Caminar dominado, controlado por el Espíritu, no por la carne. Porque dice, si nosotros no andamos en el Espíritu, ¿cuál es la otra opción? Vamos a estar satisfaciendo siempre ¿qué? Los deseos de la carne. Vamos a caminar en unas maneras carnales. Vamos a, como dijo ahí, vamos a pelearnos con otros siempre. Vamos a estar siempre en desacuerdo. Vamos a estar siempre, ¿verdad? Con una actitud que no refleja a Cristo. Entonces, aquí esta clave para la vida cristiana, cada creyente debemos echar mano a ella. ¿Cómo puedo vencer yo el pecado en mi vida que me acecha? Y la respuesta es caminar controlado por el Espíritu. Dejarme, rendirme al Espíritu de Dios, saber que tengo esta victoria, porque he sido llamado a la victoria, he sido llamado a caminar en el Espíritu. Y luego en el verso 17 y 18 nos dice que no solamente caminemos en el Espíritu, sino que dejemos que el Espíritu nos guíe. Note el verso 17, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Aquí está la batalla. La carne, los deseos de la carne, los deseos del Espíritu. Nada más porque usted nació de nuevo, no quiere decir que los deseos se le han ido, sino que ahora los deseos tienen que ser santificados para que traigamos fruto para Dios. El deseo carnal es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es en contra de la carne. Por eso cuando usted está contemplando pecar, si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí para redarguirle. Y a veces nos vamos en contra de esa voz que nos redarguye y lo hacemos y desobedecemos a Dios. Pero el Espíritu está ahí en esa lucha. Por eso no tenemos nosotros ninguna excusa de decir, es que no pude vencerlo. No quisiste vencerlo, eso es más bien la verdad. Porque tenemos el poder en Cristo porque hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. No tenemos que rendirnos a él. Entonces dice, estos se oponen entre sí. O sea, en nosotros hay esa oposición, deseos que aún todavía no se han santificado en nosotros y el deseo del Espíritu Santo en nosotros. Se oponen. Y dice, para que no hagas lo que quieres, ¿verdad? Porque quieres hacer las cosas que agradan a Dios, pero la carne está ahí para presionarte. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado bien claro esa batalla? Todos, ¿verdad? La hemos experimentado. Cuando estamos ahí vemos que aún sabemos lo que Dios quiere, pero la carne está presente. Y a veces nos rendimos a ella en lugar de rendirnos al Espíritu Santo. En lugar de pedir esa ayuda en ese momento
para ser guiados por el Espíritu Santo. Note, dice en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí está hablando de la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley, ¿verdad?, que el Señor dio a su pueblo. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra frase media curiosa, porque dice, pero yo creía que la ley, siendo la ley de Dios, nosotros tenemos que obedecerla, sí. Pero acuérdese que no estamos nosotros bajo la ley, porque la ley tiene un propósito. La ley nos hace ver qué es el pecado. La ley es perfecta, la ley es santa, dice la Biblia. La ley es pura, pero tú no puedes salvarte, no puedes liberarte tratando de guardar la ley. Esa no es la razón por la cual la dio. Dios dio la ley para que toda boca sea cerrada y todos seamos culpables delante de Dios. Para que nos demos cuenta que aunque Dios demanda, ¿verdad?, una perfección, nosotros no pudimos alcanzarla. Entonces, esa no es la manera de agradar a Dios, tratando lo mejor que podamos de hacer la ley. Y ahí es donde muchas personas, ¿verdad?, se tropiezan en la vida cristiana. Es que tengo que hacer todas estas cosas para agradar a Dios. No, vamos a ver ahorita cómo Dios se ha agradado, ¿verdad?, en la vida del creyente. Ahora, no debemos nosotros de pensar que la ley fue dada para salvación. Note el verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y sabe usted que aquí Pablo está haciendo una lista de pecados que la misma ley prohíbe. La ley de Dios nos dice, no cometerás adulterio. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces todos los pecados que Pablo menciona aquí, la ley de Dios nos dice que no debemos hacerlo. Sin embargo, Pablo dice, si estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Por eso digo, es interesante. Y luego dice, ahora menciona todos los pecados. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que no son todas ahí. Y si hay muchas otras semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué?, no heredarán el reino de Dios. Ahora, por eso digo, es interesante que dice, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. La ley prohíbe todas esas cosas. Pero dice aquí que si tú practicas esas cosas, no heredarás el reino de los cielos. Ok, la ley me dice que no lo haga, y si las hago, no puedo heredar el reino de Dios, pero no tengo el poder para hacerlas, porque estoy esclavizado al pecado. ¿Qué necesito? Por eso necesito a Cristo que me libere, pero Cristo que me perdone, Cristo que viva en mí para yo poder tener el poder para hacer aquello que la ley manda, pero que yo no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Entonces Pablo está explicando aquí, ahora dice el fruto del Espíritu. Acuérdense, el Espíritu es el que pelea en contra de la carne. La carne, ya sabemos cuáles son las obras, ya sabemos lo que la carne hace, y la ley condena eso. Pero la ley no me puede ayudar para no hacer eso, porque la ley simplemente me dice que no lo puedo hacer y me condena como pecador. Por eso era el propósito de la ley, condenarnos. La ley moral nos dice, no has alcanzado, ¿verdad?, el estándar que Dios ha puesto. Y por eso Cristo tuvo que venir. Él era el único que podía liberarnos de esa deuda que teníamos con Dios. Pero ahora, Pablo dice, una persona que ha nacido de nuevo tiene un fruto diferente. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y mora en ti, mora en mí si somos cristianos. Pero ese fruto se manifiesta, dice, y el primero es que amor. Por eso ya dijimos que una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo es el amor. Vimos la semana pasada, Pedro dijo, ¿verdad?, habiendo nacido de nuevo, o Santiago dijo, habiendo nacido de nuevo, ¿verdad?, dice, ámense fervientemente, ámense entrañablemente. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Sabe que no hay ninguna ley que diga, oye, estás amando mucho, demasiado. No hay una ley que diga, oye, no se permite aquí que haya tanto gozo. No, puedes tener todo el gozo que quieras. No, no hay una ley que dice, bueno, ya te cediste la paz. No, puedes tener toda la paz que Dios quiere darte. Pablo dice, no hay ninguna ley en contra del fruto del Espíritu. Deja que brote en ti. Entonces vemos que este es el fruto, note, no del ser humano. Nosotros no producimos el fruto, el Espíritu Santo produce el fruto. Por eso, si nosotros vamos a vencer el pecado, tenemos que rendirnos a aquel que está dentro de nosotros para que ese fruto pueda manifestarse. Y Pablo dice, pero los que, verso 24, vea este muy importante versículo, subráyelo ahí en su Biblia. Los que son de Cristo, ¿cuántos tenemos aquí que son de Cristo? Si son de Cristo, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Note, hermano, no dice que lo vamos a hacer, dice que lo han hecho. O sea que cuando pusimos nuestra fe en Cristo, la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Y nos asociamos con Él, estamos unidos a Él, y por fe nosotros aceptamos la obra que Él hizo. Él murió, pero no por sus pecados. Él no tenía. Él murió por los nuestros. Entonces Pablo dice, si Él murió por tus carnales pasiones y deseos, ¿verdad? Pecaminosos, ya no te des a ellos, porque Él te liberó. Ahora tienes el poder de no darte a esas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Por eso Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más ¿quién? Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, dice, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar esta vida de fe, dependiendo del Espíritu Santo, yo tengo que depender de Él a diario, tú también. Porque el diablo no descansa, el diablo continuamente está tratando, ¿verdad?, de llevarte hacia aquello que desagrada a Dios. Y una de las cosas que muchas veces como cristianos hacemos es esto. Y Pablo habla en contra de esto. La ley no te puede justificar. Y cuando nosotros pecamos nos sentimos mal porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y como que nosotros determinamos que vamos a tratar, ¿verdad?, más fuerte en guardar los mandamientos de Dios. Como que si yo los guardo, eso me va a justificar. Hermano, eso es un error. Por eso Pablo dice, habéis muerto a la ley. Ese no es el camino para justificación. Tenemos uno en la presencia de Dios, que justificados somos cuando tenemos fe en Él. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos regresamos por el camino que Dios ha dado, por eso venimos a Cristo, por eso nos arrepentimos delante de Él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es tratar nosotros de cumplir los mandamientos. Los mandamientos se cumplen cuando tú amas a Dios con todo tu corazón. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, no vas a cometer aquello que Él dice que no debes hacer. ¿Sí? Amén. Ese es el camino de la fe. Por eso Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu Santo nos dio vida y nos dio el nuevo nacimiento, si vivimos por medio del Espíritu, ahora estamos vivos porque Él nos dio vida, ahora vamos a caminar también por el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, cuál es el camino. Y mire, el verso 22 nos dice el camino. ¿Cuál es el camino para seguir al Espíritu Santo? Amor. En lugar de odiar a alguien, en lugar de no perdonarlo, ¿qué dice? Perdónalos como yo te he perdonado. Es amar. ¿Cuál es el paso del Espíritu Santo? Bueno, es tener paz. ¿En vez de qué? En vez de estar, como dijo, no se muerdan los unos al otro, no se coman los unos al otro, no estén en esas contiendas, que haya paz. Sé paciente, sé bueno, bondadoso, ten fe, sé fiel, muestra fidelidad. Y creo que cuando nosotros, y simplemente para un ejemplo, en la fe, o sea, la fidelidad, que Pablo habla ahí, que es el fruto del Espíritu. Cuando tú estás contemplando hacer algo que tú sabes
que no es justo y recto delante de Dios. Y a veces la vocecita que dice, pero nadie va a saber. Si lo hace, nadie se va a dar cuenta. Así que, y esa tentación es la carne diciéndote, es el pleito, pero Dios sabe. Y el Espíritu Santo te habla y dice, pero yo sé. Y yo te advierto que no lo hagas. Y ahí está la tentación. Y al final, si tú te rindes al Señor y dices, Señor, lo voy a hacer porque yo sé que esto no te agrada a ti, no es recto. ¿Ve? Entonces, ¿ahí qué es? Es fidelidad a Dios. Se muestra el fruto del Espíritu Santo. Y entre más tú hagas eso, más crece ese fruto, más abunda ese fruto en ti y más fiel vienes a ser. O más gozoso o con más paz. Porque el fruto del Espíritu Santo empieza a crecer. Gloria al Señor. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 7. Así que vimos ahí en Gálatas que Pablo nos da los pecados que la ley condena. Y nos dice la ley no es la solución. La ley es el estándar perfecto que uno tiene que alcanzar. Pero si quieres ser justificado, no lo busques por medio de la ley. Porque no viene por medio de la ley. Romanos capítulo 7, verso 4. Otra vez Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro el que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, nota el verso 5, o sea, cuando estábamos nosotros en la carne, perdidos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Note esa expresión otra vez. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros muerte. Otra vez, qué interesante. Si a veces se oye un poco raro si no entendemos lo que Pablo está diciendo. Las pasiones pecaminosas, ¿la ley tenía algo que ver con esas pasiones pecaminosas? La ley te decía, no lo hagas, no hurtarás, no matarás, no adulterarás. No lo hagas. Pero como pecadores, ¿qué hacíamos? Entre más se nos decía que no lo hiciéramos, ¿qué quería hacer la naturaleza pecaminosa? Lo queríamos hacer, porque éramos rebeldes en contra de Dios. Usted le dice a un niño, no hagas eso. Y quizá cuando usted lo está viendo no lo hace, pero no se va ahí. Esa rebelión empieza desde muy chiquitos, ¿no? Nomás empieza el niño a crecer y por eso decimos, nosotros no tenemos que enseñarle a los niños a hacer lo malo. ¿Alguien le enseñó a usted, le dio lecciones en cómo hacer la maldad? No, ¿verdad? No, tuvieron que corregirlo porque hacía la maldad. Y dice, ¿dónde sacó tanta maldad este niño? Así me decía mi mamá, ¿dónde saliste? ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos que se nos enseñe cómo hacer lo bueno, eso sí. Pero Pablo nos dice aquí, las pasiones pecaminosas se movían por medio de la ley. Note, en el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Las pasiones, y puedo decir todos los pecados, eran movidos, si podemos decir así. Eran por la ley movidos para llevar fruto, dice, a muerte. Pero ahora que nos liberó Cristo de nos justificó y nos liberó de esa manera de tratar de justificarnos delante de Dios, porque si usted lee todo el libro de Romanos se va a dar cuenta que los judíos, ellos pensaban que guardando la ley era la manera que ellos iban a ser aceptados por Dios. Que si guardamos la ley, pero no se daban cuenta de que ya la habían transgredido toda. Por eso Santiago dijo, si tú guardas toda la ley, pero fallas en un punto de la ley, eres culpable de haber quebrado toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta, es santa.
si la va a guardar, tienes que guardarla enteramente. ¿Y quién es el único que guardó toda la ley? Cristo. Él vino y cumplió la ley, no solamente en hechos, sino en pensamiento, en el corazón. Él nunca pecó en contra de Dios. Y por eso Él nos puede dar ahora la justicia que la ley demanda, nos las puede dar por fe, gloria a Dios. Él hizo la obra difícil y a nosotros nos dio el beneficio, gloria a Dios. Amén. Así que el Señor nos justificó, el Señor nos hizo siervos de justicia, y una de las grandes evidencias de que una persona es salva es el deseo de hacer la justicia. Todos digan justicia. El deseo de hacer lo justo, lo recto. Si usted no tiene deseo de hacer las cosas rectas, quizá es porque no es salvo. Porque una persona salva, aunque no lo haga perfectamente, tiene el deseo de hacerlo. Porque como dije, la disposición del corazón hacia el pecado ha cambiado. En Romanos capítulo 5, regrese ahí al capítulo 5. Si nosotros como creyentes somos siervos de justicia, entonces alguien dice, entonces ¿cómo es que todavía tenemos conflicto con la injusticia, con el pecado? ¿Por qué nos encontramos todavía en esa batalla? Y hay varias razones que la Biblia da. Uno, porque todavía estamos vivos en un mundo, en un ambiente caído, en un ambiente donde el pecado todavía está. Y número dos, Satanás busca engañarnos y guardarnos en un camino pensando que por nuestras propias obras nosotros vamos a ganarnos, nosotros vamos a recibir el galardón de justicia. O sea que nosotros nos los podemos ganar el favor de Dios por buenas obras. Pero ¿cómo viene la justicia que Dios acepta? En Romanos 5, verso 19, léalo conmigo. Dice aquí, porque así como por la obediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, y ese es Adán, nuestro padre Adán, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Ahora, esto es muy importante para todo creyente que lidia con el pecado. En lugar de tratar de alguna manera, ¿verdad?, hacer tratos con Dios, voy a tratar de más mejor de no hacer este pecado o caer en este pecado y sentirme así como que me merezco esa justificación porque lo hice. No, Pablo dice aquí que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. La justicia que agrada a Dios, hermano, escúcheme, es la justicia de uno. Porque esa obediencia es perfecta. ¿Y quién es ese? Es Cristo. Él obedeció a Dios perfectamente. Y porque los que hemos puesto nuestra fe en Él, Él nos perdona y Él nos da esa perfección, esa justicia, nos la da y nos la pone, por decir así, a nuestra cuenta. Y por eso dice la Biblia que los que somos justificados por la fe, ya no hay condenación para aquellos que están justificados. Porque Cristo, por la obediencia de Cristo, yo soy justificado. Yo soy aceptado a Dios no por lo que yo hago o por mi obediencia media, porque todos vamos a media. Nadie de nosotros podemos decir que tenemos una obediencia perfecta a Dios. Por eso tenemos un Salvador que nos liberó, nos perdonó, que está a la diestra del Padre orando por nosotros, intercediendo por nosotros, que nos dio el Espíritu Santo para que nos pueda guiar y lidiar en contra de la carne. Pero la perfección de la justicia es la perfección que Cristo ganó. Nadie entra al cielo por su propia justicia, no importa qué tan bueno sea o qué tan santo se crea. Y cuando alguien viene y dice, tienes que ser así como Él, como esa persona, ¿verdad? Tienes que hacer esto o lo otro. No, tienes que ser como Cristo. ¿Ve? Él nos ha llamado, nos ha conformado a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, que usted es cristiano, tiene que aceptar la justicia que Dios me ha dado. Es una justicia que Él ha atribuido
a mi cuenta. Yo no me la gané, yo no la merezco, pero Él me la dio. Y si Él me la dio, yo la acepto por fe. Justificados pues por la fe. ¿Y cuál es el resultado cuando usted cree en la obediencia de Cristo, que esa es perfecta para que usted pueda ser aceptado por Dios? Justificado por la fe, aquí está el resultado. Tenemos paz para con Dios. La paz con Dios no viene, escúcheme, porque acabo de lidiar con el pecado y fallé y le voy a prometer a Dios que ya nunca lo voy a hacer. Esa no es la manera de conseguir paz, porque mañana o pasado, si cae otra vez, va a decir, ay, yo pensé que la... No, vengo a Dios y digo, Señor, pequé, perdóname, la sangre de Cristo fue derramada por mi pecado, te doy gracias porque tú me perdonas. Y la justicia no la pierdes, porque esa justicia es perfecta. No puedes agregarle nada, no puedes añadirle nada. El Señor te la dio gratuitamente, por eso somos salvos por gracia mediante la fe. Pablo dice, eso no de vosotros, es don de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa libertad que Él nos ha dado? Y mire, eso ¿qué te da? Te da paz. No paz, Pablo dice, para vivir una manera descuidada, no para darte en desobediencia a Dios, no es una excusa para la carne, sino que es un fundamento donde nosotros tenemos paz con Dios. Así que nosotros abrazamos esa obediencia de aquel que obedeció perfectamente a Dios. Note el verso 17, regrese ahí, estamos en el 19, vamos al 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué reciben? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don. Ahora él dice, pero pastor, ¿Dios me declara a mí enteramente justo de todo mi pecado? Sí. ¿Pero qué si peco otra vez? Y ahí donde mucha gente se equivoca, dice, es que si pecas otra vez, entonces pierdes la justicia. No, porque la justicia no te la ganaste. La justicia te la dio Dios. Y Dios, los dones de Dios, lo que Dios da, Él no lo retrae. Entonces, ¿qué digo? Ahora caí en algo injusto. ¿Y qué eso? El Espíritu Santo me redarguye de ello. He pecado en contra de Dios. Pero ese pecado no me quita a mí la justicia perfecta que Dios me dio. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un proceso de justificación. Mucha gente confunde la justificación con la santificación. No son la misma cosa. Y pensando es que si vives menos que de manera más santa, entonces eso te afecta la justificación. No, porque esa justificación yo no me la gané haciendo algo. La santificación es el proceso que Dios me lleva, donde Él me está limpiando cada día más y más de aquello que quizá está en mi vida todavía y no agrada a Dios. Pero la justicia es algo que Dios ya me dio, está en mi cuenta, esa no me la quita. Porque esa justicia es perfecta. Y escúcheme, esa justicia que Dios nos dio como don, el don de la justicia, esa justicia no crece entre más yo soy santificado. Por eso dice, son dos cosas diferentes. Usted no va a ser más justo que lo que es en Cristo, no importa cuánto mejor se haga su vida. ¿Sí me entiende? Esta justificación que Cristo me dio no cambia. No cambia porque soy menos que justo o estoy creciendo en justicia. Esa es la santificación. Él me está cada día más conformando a la imagen de Cristo. Para que yo un día, cuando Él venga, esta justificación que Él me dio que es perfecta, entonces aquí vengo yo, santificación, llega el día cuando yo estoy con Cristo y esa santificación hasta donde llegue se convierte en esa, yo acepto porque he aceptado, esa justificación perfecta. En el cielo ya no habrá pecado, en el cielo ya no habrá cuentas, gracias a Dios. Así que estamos en un proceso de santificación, pero no confunda eso con aquello que lo acepta a Dios, o por el cual Dios lo acepta, que es la justificación que viene a través de fe en Cristo Jesús solamente. Y por eso la Biblia nos dice que nada puede condenarnos
los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque antes que estábamos en la carne, caminábamos en la carne, éramos esclavos, pero ahora somos libres. Y esa libertad es preciosa porque Cristo la compró con su sangre. Puede decir amén. Ahora, rápidamente, el capítulo 7 de Romanos, verso 15, para terminar, dice Pablo. Verso 14 dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. O sea, dice, en lo que concierne la vida carnal, dice, esa es carnal, no la va a mejorar porque está vendida al pecado. Pero dice, porque lo que hago, note esta es la experiencia que Pablo nos escribe aquí acerca del pleito que tenemos con el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Todos nos hemos encontrado en la lucha con el pecado, nos hemos encontrado. Y si eres hijo de Dios, cuando pecas en contra de Dios y el Espíritu Santo te redarguye, esa es la actitud que tienes. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Sí? Y lo que aborrezco, lo termino haciendo, Señor. Ese es el pleito. Y note que Pablo dice, lo que aborrezco. Y sabemos que está hablando aquí como un hombre nacido de nuevo, un hombre transformado. Porque la persona que está esclava del pecado no aborrece el pecado. La persona que está perdida ama el pecado. Por eso es esclavo del pecado. No puede hacer nada más. Pero Pablo está hablando aquí de una actitud de corazón donde dice, me encuentro haciendo lo que no quiero. Lo que aborrezco, dice, eso hago. Verso 16. Y si lo que yo no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, cuando hago el pecado, cuando cometo lo que no quiero hacer, la ley me dice que no debía de haber hecho, yo apruebo, tiene razón, no debería de haberlo hecho. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Se está disculpando quizá porque, no está tomando responsabilidad por su pecado? No. Está diciendo, dice en el verso 17, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. O sea que todavía hay esa influencia interna en contra de lo que aprueba Dios y lo que agrada a Dios. Y otra vez más, ¿qué es eso? El pleito entre la carne y el espíritu. La carne queriendo llevarnos a hacer aquello que aborrecemos, porque ahora estamos en Dios, porque ahora somos de Cristo. Y dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Una frase muy interesante ahí. Porque dice, yo sé que en mí no mora el bien, o sea, en mi carne. Y hace esa distinción. Hay esa parte en el creyente, ¿verdad? Que está siendo santificada, ¿verdad? Hasta llegar al final, cuando Cristo venga, esa batalla va a seguir. Pero Pablo dice aquí, en mi carne no mora el bien. El querer el bien está en mí, porque soy nacido de nuevo, porque tengo un corazón hacia Dios. Pero, dice, el hacerlo, pero no el hacerlo. O sea que la carne me gana en ese aspecto. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago, verso 20, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el mal, dice otra lección, está presente. Lo tengo presente ahí. Está continuamente. El diablo está queriendo continuamente bombardearnos con deseos carnales, con la pecaminosidad que todavía Pablo dice, ahí está. Pero algo interesante que dice aquí, si lo hago, verso 20, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Interesante esa frase, ya no lo hago yo. Está hablando de esa parte de su ser que
a veces no se define muy bien, porque inclusive Pablo dice en el libro de Gálatas, que le acabo de citar hace unos momentos, Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo, juntamente con Cristo. Y note, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo, pero acaba de decir, ya no vivo yo, pero sí vivo. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces hay esa distinción, inclusive haciendo lo bueno. Si hago lo bueno, no necesariamente que soy yo, sino es que Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el yo que Pablo está identificando. El yo que dice, ya no lo hago yo, el nuevo ser. Aquel que ha sido cambiado adentro en su corazón. Ya no quiero yo hacer eso. A veces lo hago, pero ya no soy yo el que es el pecado, la influencia del pecado que está en mí todavía que lo hace. No está evadiendo responsabilidad. Está diciendo a esa lucha interna que no quiero hacer lo que quiero, lo que aborrezco, pero lo termino a veces haciendo. Y es ahí donde mucha gente piensa y el diablo viene y dice, pero ves, tú todavía estás haciendo, todavía pecaste contra Dios, todavía estás haciendo, ves, por eso ni te creas tú que Dios te va a escuchar, no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios no pensarías así. Pablo dice, no. El hecho de que sé que no debo hacerlo y lo aborrezco, es evidencia de que soy salvo, porque el esclavo del pecado no piensa así. La persona que está perdida no piensa, no le molesta el pecado, simplemente Pero el creyente que está lidiando con ello, y por eso digo, cuando una persona, un creyente tiene problemas con el pecado, está lidiando y sabe que está mal y sabe que debe vencerlo, es una evidencia grande de que sí realmente conoce al Señor. Si no conociera al Señor, no te molestaría. No te redarguiría el Espíritu Santo. Estarías dado a cualquier cosa. Si lo hago, dice Pablo, lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente. Porque según el hombre interior, note verso 22, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Me deleito en lo que Dios manda. Pero ¿cómo? El hombre interior. Esa parte de Pablo dice, y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el corazón nuevo que Dios nos ha dado, que quiere hacer lo bueno, pero que lidiando con el pecado a veces hace y termina haciendo lo que no quiere. Pero veo otra ley en mis miembros, verso 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién nos libera? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y note lo que dice en el verso 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. No quiero hacerlo, pero los deseos carnales que todavía no han sido santificados o están en ese proceso, a veces me ganan. A veces hago aquello que la ley me prescribe que no debo hacer, lo hago. Pero realmente en mi mente, en mi corazón, yo quiero servir la ley de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo escapo? Dice Pablo esta terrible condición de muerte. Dice, capítulo 8 dice, entonces ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estaba compartiendo con alguien esta semana y le leí ese versículo y me dijo, pastor, en traducción que yo tengo no tiene esa parte, pero yo creo que es importante. Le dije, no está en ciertas versiones, porque ciertos manuscritos de la Biblia, donde se han traducido la Biblia, no los tienen. Entonces algunas han sido agregados ahí por escribas, eso, pero no porque Pablo no lo dice, porque él lo sigue diciendo un poquito más tarde en el capítulo, lo dice. Pero, ¿qué quiere decir ahí? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve, y otra vez, doctrinas falsas se han creado acerca de ello, porque dicen, bueno, sí, no hay condenación si estás en Cristo, pero si andas conforme al Espíritu. Si andas conforme a la carne, entonces sí eres condenado.
Y una vez más, ¿nos puede condenar aquello por lo cual Cristo nos liberó? No, porque la justicia que Él nos dio es perfecta. Esa no cambia. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que cuando un cristiano peca está bien? No. Si tú pecas contra Dios, va a haber consecuencias de ese pecado. Pero no te puede quitar la justicia que Dios te dio por don. Esa es tuya. Esa Dios te la dio. Por eso Dios disciplina a sus hijos. Dice la Biblia, y Dios los juzga. Leímos ahí en 1 Corintios cuando estamos tomando la comunión. Dios juzga a sus hijos. ¿Para qué? Para que no sean condenados con el mundo. Entonces, si tú eres una persona cristiana y cometes pecado en contra de Dios, Dios te va a disciplinar. Si no te arrepientes de ese pecado, Dios no te va a desechar como hijo, pero te va a disciplinar. Hebreos 13 habla de eso. Él nos disciplina porque nos ama. Y a veces yo he tenido que decirle a personas que se creían que estaban bien viviendo una vida en pecado en contra de Dios, llamándose cristianos. Le dije, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tú piensas que siguiendo viviendo en ese pecado estás bien, dos cosas van a pasar o pueden pasar. Una, vas a seguir viviendo de esa manera y no te vas a arrepentir, que al final quiere decir que nunca te arrepentiste y fuiste hijo de Dios. O dos, vas a andar en eso y ya más adelante Dios te está esperando porque te ama y te va a disciplinar. Y la Biblia dice, y esa disciplina no se siente muy bonito cuando la estamos pasando. Pero si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y por eso Pablo le dice a la iglesia ahí en Corinto, donde estaban tomando la comunión, le dijo, ustedes no han discernido el cuerpo del Señor, están en pecado. Y note lo que les dijo. Y si no nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, seremos juzgados. Y cuando somos juzgados por el Señor, ¿qué dice? Él nos disciplina, Él nos castiga. Y por eso dice Pablo, por eso algunos de ustedes están ¿qué? Enfermos. Y algunos de ustedes hasta se han muerto. ¿Por qué? Porque no han sabido discernir el cuerpo del Señor. Así que el pecado en la vida del creyente, si no se arrepiente, tiene consecuencia. Pero eso no quiere decir que Dios te desecha. Nunca piense eso, porque la justicia que Dios nos da es perfecta. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no es una condición. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pablo no está diciendo, esta es una condición para que no seas condenado. No, está diciendo que estos que están en Cristo no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y note, aquí él mismo nos los prueba. Vea conmigo en el verso 8. Los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. ¿Por qué? Y ahora esa frase, los que viven según la carne, los que están viviendo en la carnalidad, son aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Cómo sé eso? Porque el siguiente versículo Pablo le dice a los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes no viven la carne, sino que el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que ustedes realmente son cristianos, ustedes no viven según la carne. Ustedes viven en el Espíritu, guiados por el Espíritu, ayudados por el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que esa frase, los que viven o andan según la carne, habla de gente que no conoce a Cristo. Entonces, si regresamos al versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la descripción de aquellos que no conocen al Señor. Ustedes no son condenados porque están en Cristo. Y no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice, vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es simplemente una designación de aquellos que no conocen a Cristo. Si Cristo está en vosotros, Pablo dijo en el verso 10, el cuerpo en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, o sea, destinado a morir, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne. O sea que no somos de aquellos que estamos viviendo conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué van a hacer? Ellos van a perecer, van a morir. Pero los que vivimos conforme al Espíritu, dice, si nosotros vivimos conforme al Espíritu, dice, haremos morir las obras de la carne y viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos, aclamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, voy a terminar aquí, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El más grande testimonio no es lo que otros dicen, no es ni lo que yo digo, es lo que el Espíritu de Dios da testimonio. Y si yo tengo las evidencias, quiere decir que soy hijo de Dios. Ya hablamos acerca de ellas. Pero note aquí algo muy importante. Porque nosotros a veces tenemos la tendencia de observar externamente para determinar si alguien es un cristiano. Pues viene a la iglesia, tiene una Biblia, lee la Biblia, canta los cantos, hace todas las cosas que los cristianos deben hacer. Así que a mí se me hace que es cristiano. Esas son evidencias externas y pueden ser. Pero acuérdense, hermanos, que los fariseos diezmaban, leían la Biblia, oraban, ¿sí? Y Jesús dijo, su padre es el diablo, porque la manera en que ellos vivían era otra. Uno puede tener externas evidencias y el cristiano las debe de tener, deben de ser visibles, pero no son esas las evidencias conclusivas de que una persona es creyente. El Espíritu, el testimonio interno del Espíritu Santo es la más grande evidencia para la persona que es un cristiano. ¿Tienes tú ese testimonio que eres hijo de Dios? Que eres hija de Dios interno. Y déjeme decirle por qué yo pienso que Dios nos dijo que el testimonio más grande es algo que nosotros no podemos ver por fuera. Es algo que es interno. Porque esa evidencia nadie la puede duplicar. Uno puede duplicar yendo a la iglesia, lo que hacen los cristianos. Yo puedo duplicar que un cristiano tiene una Biblia. Yo puedo duplicar de que otros me ven leyendo la Biblia. Yo puedo dar la evidencia que estoy orando y otros pueden ver esas evidencias. Pero la más grande evidencia es la que yo no puedo, ¿cómo diré? Sustituir. La cual yo no puedo ponerme por mí mismo. Yo no puedo duplicar en mi corazón el testimonio del Espíritu Santo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Puedo hacer todas las cosas por fuera. Por eso Jesús le dice, cuando ellos llegan delante del Señor en aquel día, Señor, Señor, no hicimos todas. ¿Qué hicieron? Todos nos vieron, hicimos milagros, echamos fuera demonios, o sea, todo externo. Pero Dios dijo, pero el Señor les dice, pero ustedes son hacedores de maldad. Aquí adentro nunca cambiaron. Entonces, tenían la evidencia externa, pero no tenían la evidencia interna. Jesús dijo, yo no los conozco. Por lo tanto, no podían tener el Espíritu porque el que no es de Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, las evidencias van a salir. Las evidencias se van a mostrar. Cuando tienes el pleito con el pecado, va a haber convicción. Te va a molestar cuando has desobedecido a Dios. Si el pecado no te molesta, es porque quizás no tienes la convicción del Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios. ¿Tú la tienes? ¿Tienes esa evidencia del Espíritu Santo? Si la tienes, dale gracias a Dios. Porque esa es la evidencia del llamado de Dios, la elección de Dios. Y eso es lo que te hace hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy esta mañana.
por cada persona aquí que te conoce, que tiene esa evidencia interna del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú no demandaste de nosotros perfección porque nunca podríamos hacerlo, pero tú nos diste algo perfecto, la justicia de tu Hijo como un don. Cuando creímos en Él, tú nos justificaste de todo nuestro pecado. Te damos gracias que ahora tú estás santificando nuestra vida, nos estás llevando adelante, Señor, para ser hechos a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdame, ayúdanos, Señor, para vivir de tal manera que lo que hagamos te glorifique siempre. Y si algo estamos haciendo, Señor, que estamos lidiando con ellos, gracias. Aún nos molesta eso. Gracias que tenemos esa evidencia, Señor, que encontrándonos aún haciendo aquello que aborrecemos, nos damos cuenta que es porque tu Espíritu está redarguyendo nuestro corazón. Ayuda a cada persona en este momento que está lidiando con algún pecado en su vida, Señor. Esta es la victoria, dice tu palabra, que tenemos nosotros, nuestra fe. La victoria que vence el mundo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos las has dado en Cristo Jesús. Y Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Dígaselo. Gracias por limpiarme de todo pecado. Continúa, Señor, santificando mi vida y llevándome, Señor, al punto donde yo me deleito. Mi delicia es tu palabra, tu ley, Señor. No para justificación, sino porque el obedecerte a ti es cumplir esa ley por amor a ti. Padre, gracias por aquellos que nos están viendo por medio, Señor, del internet. Alguien, Señor, no te conozca esta mañana, que diga, Señor, yo no estoy seguro, no tengo esas evidencias. Abre sus ojos para ver y sus oídos para oír. Señor, que ellos puedan clamar a ti, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y que ahí donde ellos están, Señor, tú puedas traer, Señor, esa nueva vida a ellos. Y que ellos puedan conocerte. Y su vida pueda ser transformada, porque tú dijiste, si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos has dado. Te agradecemos y te damos gracias este día. Amén.